Cuando yo estudié abogacía hace muchos años, había una materia opcional que era toda la bolita 8. Imagínense si importante la bolita 8. Pero bueno, veremos solo en una bolita. Es inevitable. Tenía razón. Tenía razón, bien que... ¿Dudas, consultas? Mientras se prende. Qué bueno que no te dudas. Ponete. La bolita 8 es importante porque en todos los finales la presentamos. En todos. Dependiendo los temas y dependiendo cómo vengan ustedes en el examen, preguntamos más o menos o profundizamos más o menos. ¿Sí? Es más, el segundo parcial, si va el 60, pega el palo de lo que va a ser el contenido de la bolita. ¿Sí? Porque después, en seguridad social, vemos fundamentalmente los principios, que es lo más importante, que son las contingencias, las prestaciones, pero no le vamos a hacer calcular una comunicación. Es hiper difícil, PMO, PMU, ¿sí? Y si vemos riesgo de trabajo, ¿sí? Eso es lo que está faltando en seguridad social. Definición, conceptos, principios, prestaciones, contingencias y ley de riesgo de trabajo. ¿Sí? Hoy cerramos con conflictos colectivos. Sí. Dígame. ¿Puede ver un video de clases anteriores, de años anteriores, donde se explicaba el tema de que estar afiliado y cuando se obtiene la plenitud de la educación, pero el pago del apoyo solidario no significa que Exactamente. ¿Cuál es la consulta? ¿Cuál es la diferencia entre cuota de afiliación y cuota solidaria? ¿Eso? Si lo ponemos en esos términos, sí. A ver, en Argentina tenemos, hasta ahora vigente, porque no se sabe si va a seguir vigente o no, el sistema de cuota solidaria. ¿Sí? ¿Qué significa la cuota solidaria? Significa que todos los trabajadores amparados bajo ese convenio colectivo de trabajo, ¿sí?, hacen un aporte al sindicato, un aporte solidario. ¿Sí? Que dependiendo del sindicato, si no me falla la memoria, llega a ser hasta del 3% del salario. ¿Sí? ¿Cuál es el fundamento de la cuota solidaria? ¿Sí? Que los beneficios del convenio colectivo de trabajo lo obtienen todos los trabajadores, no solo los afiliados, y cuando hay una mejora, por ejemplo, en el salario, lo reciben todos los trabajadores convencionalizados, no solo los que están afiliados. ¿Sí? Ese es el fundamento jurídico de la existencia de la cuota solidaria. ¿Qué otorga la cuota solidaria? ¿Sí? Otorga robustez financiera al sindicato, porque el sindicato percibe esa cuota solidaria, seas o no afiliado. ¿Sí?
Para ser afiliado, además, tenés que tener las fichas de afiliación y se te hace el descuento de la cuota de afiliación, que dependiendo del sindicato es el 0,5, el 1 o el 1,5%. No más. Es más alta la solidaria que la de afiliación. ¿Sí? La de afiliación termina otorgando, en términos estrictamente jurídicos, ¿sí?, los derechos plenos sindicales al trabajador. Es decir, puede presentarse en las elecciones como candidato. ¿Sí? En las elecciones tanto de comisión directiva como en las elecciones de delegado, y obviamente puede elegir a sus representantes, puede concurrir a las asambleas, adquiere derecho pleno de participación en la vida interna del sindicato. ¿Sí? Esa es la diferencia entre cuota solidaria y cuota de afiliación. ¿Sí? El DNU 70 del 23, ¿sí?, derogó la existencia de la cuota solidaria, ¿sí?, con fundamento en que es impuesta al trabajador, y eso fue declarado inconstitucional por la Cámara Nacional. ¿Sí? Fue declarado inconstitucional todo el capítulo laboral del DNU 70 del 23, que hoy es norma suspendida, porque está con sentencia de fondo declarado inconstitucional y además con una medida cautelar, y está apelado frente a la Corte, que si me permiten hacer futurología, la Corte no, ya salió la ley base, y en la ley base no se incluyó el tema puntual de la cuota solidaria. ¿Sí? Es una eterna discusión y es un tema no fácil. ¿Sí? Yo entiendo que el sistema de cuota solidaria es un sistema positivo, porque robustece financieramente al sindicato. Y es real que de los beneficios del convenio colectivo y de la negociación colectiva se benefician todos los trabajadores, no solo los convencionales. Ahora, ¿es compulsiva? Sí. ¿Por qué? Porque tiene un tinte solidario. Es lo mismo que el aporte a la seguridad social. El aporte a la seguridad social es compulsivo o no es compulsivo. ¿Sí? ¿Es obligatorio o no es obligatorio? ¿Al aportante le brinda algún beneficio? Al aportante. No. Al aportante no le genera ningún beneficio. Solventa un sistema solidario. ¿Sí? Pero al aportante no le genera ningún beneficio. ¿Sí? Ahora, ¿por qué el fundamento? Por la seguridad social, vamos a ver los principios de universalidad, solidaridad, y que los activos soportan a los pasivos. ¿Sí? Ese es el fundamento. ¿Sí? ¿Por qué hago este parangote? Porque ustedes van a, digo, acá cada uno piensa lo que quiere, creo que ya conocemos, estamos teniendo el curso y cada uno piensa lo que quiere. Pero a veces es importante tener la distinta información para poder formar un pensamiento crítico. Bueno, así lo veo yo. Está muy criticada la cuota solidaria porque es compulsivo. El IVA también es compulsivo. Y los aportes de la seguridad social son compulsivos. Y cualquier tributo en términos amplios, digamos, no estrictamente jurídicos, son compulsivos. Encima, la cuota solidaria tiene este fundamento, que el beneficio lo obtiene justamente porque ¿qué pasa con un convenio o una paritaria homologada? Lo vieron en la clase pasada. ¿Qué efecto tiene? Ergaomnes. ¿Qué significa eso? Que se aplica como norma para todos los trabajadores y empleadores del sector, independientemente de si están afiliados o no,
E incluso con las empresas es más compulsivo todavía, porque no importa, ¿no?, si está afiliado a la Cámara. Es más, hay cámaras empresariales que tienen aportes compulsivos a los miembros que ni siquiera forman parte de la Cámara. Por actividad. ¿Para qué? Para robustecer a la entidad y dotarlo de dinero. ¿Sí? Yo cuento esta anécdota porque tuve la suerte de hablar con los sindicalistas de Colombia, donde no existe la cuota solidaria, y los tipos dicen no llegamos a pagar el lucro. Porque están solo solventados con la tasa de afiliación. Y para que se tenga en cuenta ciertas cosas también, Argentina, contando con cuota solidaria, es, si no lo revisé antes de venir a clase, porque no sabía que venir por acá, pero hasta hace 3-4 meses era el país de Latinoamérica con mayor tasa de sindicalización. Es decir, que la mayor cantidad de trabajadores de toda Latinoamérica se afilia voluntariamente a un sindicato. Argentina llegó a tener una tasa de sindicalización del 70% en la década del 70. Hoy esa tasa es del 36%, pero es la más alta de Latinoamérica. ¿Sí? En países como Brasil, la tasa de sindicalización es del 5%, en Colombia menor todavía. Y los sindicatos brasileños y colombianos defienden a los trabajadores, defienden el conjunto de los trabajadores con el aporte solo del 5%. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Otra duda? ¿Consulta? ¿Arrancamos? ¿Con la parte final? Cuando empecé a preparar la digo, chica, parte corta. 16 minutos. No está. Bueno. ¿Qué tenemos por conflicto? ¿Sí? Esta parte es muy importante. Esta parte es dogmática pura y la preguntamos siempre. Siempre, 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 siempre. De alguna u otra forma le vamos a preguntar esto, así que estudienlo. En un sentido amplio, ¿qué es un conflicto? Una controversia, una confrontación entre partes que tienen intereses contrapuestos. La vida misma. En este ámbito, ¿quiénes son las partes del conflicto? ¿En qué parte estamos? ¿Qué parte del derecho de trabajo estamos viendo? Derecho colectivo. ¿Cuáles son las partes del derecho colectivo? Y la cámara de empresa. Entonces, ¿cómo se configura o se constituye un conflicto colectivo de trabajo? Una controversia por intereses contrapuestos entre asociaciones sindicales y cámara de empresa. ¿Sí? Esa es la definición, que es bastante sencilla, bastante intuitiva. Digo, a ver, se lo planteo en estos términos porque a veces cuando encontramos la definición del conflicto colectivo o del conflicto, empiezan a dar ejemplos. Sí, está buenísimo el ejemplo, ahora definamos. Y no una definición compleja, creo. Si a alguien le parece compleja, la desarrollamos más. Es la vida misma. Confrontación, intereses contrapuestos entre los sujetos del derecho colectivo de trabajo. ¿Sí? Dentro de los... Tuve un problema acá, voy a ser sincero con ustedes, tuve un problema dogmático porque estamos viendo conflicto colectivo del trabajo y en realidad hacemos una clasificación en la que metemos conflictos individuales, pero se dio siempre de esta forma y esta es la clasificación. Dentro de los conflictos tenemos conflictos individuales, ¿sí? Ya lo vamos a desarrollar. Conflictos plurindividuales, ¿sí? Conflictos colectivos de intereses y de derecho, o de derecho y de interés. ¿Sí? ¿Qué es un conflicto individual? Es un trabajador
individualizado que tiene un conflicto por la aplicación de una norma con su empleador. ¿Sí? Ejemplo típico, un despido. Es un conflicto individual de trabajo. ¿Sí? Ya vamos a ver en la última parte cómo se resuelven los conflictos individuales de trabajo. ¿Sí? Los conflictos plurindividuales, ¿sí?, son los conflictos en los cuales no hay involucrado un trabajador determinado, sino cierta cantidad de trabajadores determinados, ¿sí?, sobre la aplicación o extensión de un derecho. ¿Sí? Esto es muy importante, la diferencia más que entre individual y plurindividual, que está bastante intuitiva, la de plurindividual con la de colectivo, porque ahí sí hay una diferencia, suena semántica, pero cuando se la baja a la realidad es una diferencia muy importante. ¿Sí? Entonces, individual, trabajador individualmente individualizado. Plurindividual, una cantidad determinada de trabajadores individualizados. ¿Sí? Ejemplo, despido a todo un sector o no le pago horas extra a estas dos líneas del medio. Está individualizado. A, B, C, D, no me sé los apellidos. ¿Sí? Están individualizados. Se sabe quiénes son las personas que están involucradas en ese conflicto. ¿Sí? Y es por la aplicación o el incumplimiento de un derecho. ¿Estamos? Digo, ¿por qué aplicación? Porque vamos a entrar en la duda de si corresponde, no corresponde horas extra, estamos con turno rotativo o no. ¿Sí? Pero está individualizado quiénes son los afectados por el conflicto plurindividual. ¿Hasta ahí vamos? Bueno. ¿Qué es un conflicto colectivo de trabajo? Involucra un interés abstracto, no específicamente determinado, ¿sí?, de una categoría profesional. No están individualizados con nombre y apellido quiénes son los involucrados en el conflicto colectivo de trabajo. ¿Entienden la diferencia entre lo que es un conflicto plurindividual y un colectivo? ¿Sí? En un plurindividual no puedo decir, en este conflicto está Juan, Pedro, Andrés, Ricardo y 200 nombres más. En un colectivo no puedo decir quiénes están involucrados. Pues está involucrado el conjunto de los trabajadores, ¿sí?, de la actividad, del sector, del oficio, de la empresa, del turno en general, no individualizado. ¿Se entiende? Hago hincapié porque no es tan fácil de determinar. Es más, hay un montón de confusión en la propia autoridad administrativa entre un conflicto plurindividual y un conflicto colectivo. Ejemplo, si una empresa de transporte A no le paga el sueldo a todos los trabajadores de esa empresa, yo entiendo que no es un conflicto colectivo, es un conflicto plurindividual. Porque están individualizados los trabajadores a los que no se les está pagando. Ahora, ¿cuántas veces escucharon que se hace conciliación obligatoria sobre una empresa en sí? Y tiene una consecuencia muy importante la aplicación o no, o la distinción entre conflicto plurindividual y conflicto colectivo. Porque en el plurindividual interviene el Estado, perdón, en el colectivo interviene el Estado, en el plurindividual no. ¿Sí? Es una disquisición muy técnica y que, como es laxa la definición, ¿sí?, se aplica según las ganas que tenga la administración.
¿sí? Pero es muy importante la diferencia, ¿sí? Y los conflictos colectivos son de derecho o de interés. Esto también no es del todo fácil ni del todo nítida la diferencia. Me detengo en esto, les reitero, porque lo preguntamos siempre. Definan conflicto colectivo de trabajo, clasifíquenlo, digan que es un conflicto individual, que es un conflicto pluriindividual, que es un conflicto colectivo de derecho y un conflicto colectivo de interés. ¿Sí? Entonces, en el conflicto colectivo de derecho, sin tener determinado específicamente quiénes son individualmente los trabajadores involucrados, lo que se discute es la aplicación de una norma. ¿Sí? ¿Estamos? Por ejemplo, a ver, ¿cómo vamos? Lo podemos poner el Estado, porque el Estado también forma parte de los conflictos, ¿sí? De los conflictos colectivos, ¿sí? Viene el Estado y decide, ¿sí?, no aplicar más una adicional. Por ejemplo, que anda hoy en boga los trabajadores de la FIP, ¿viste? No le quieren pagar el adicional de recaudación, ¿sí? O a todos los trabajadores de la administración pública no le pagan más el adicional por presentismo, ¿sí? Porque entienden que no se aplica más ese derecho específico, ¿sí? Le buscan algún dictamen jurídico de algún lado y dicen no se aplica más, ¿sí? Ese es un conflicto colectivo de derecho. Abarca a un número indeterminado de trabajadores sobre la aplicación de una norma, ¿sí? Y lo que se va a debatir es la aplicación o no de esa norma o cómo se aplica esa norma. Eso es un conflicto colectivo de derecho, ¿sí? Un conflicto colectivo de interés, ¿sí?, es cuando el conjunto de los trabajadores lo que busca es o la sanción de una norma o la modificación de una norma. Ejemplo, un conflicto colectivo de interés muy actual fue la restitución del impuesto a la ganancia de cuarta carrera. ¿Sí? Abarca un número indeterminado de trabajadores, ¿sí?, que busca, si se genera un conflicto colectivo a partir de eso, la derogación de esa norma que afecta al bolsillo. ¿Sí? O, en otro caso, puede ser la sanción de una norma o la sanción de un adicional por convenio colectivo de trabajo, ¿sí?, o la sanción de ciertas condiciones específicas de la actividad. Sí. Y cuando aplicaron la norma, por ejemplo, del impuesto a las ganancias, ¿no genera un conflicto de derecho? No, porque, a ver, ¿por qué? Porque el interés es la derogación de esa norma. Claro, pero anteriormente, por ejemplo, sanciona la norma, aquí sería el interés. A ver, yo ¿por qué te puse el ejemplo último? Porque hubo una derogación de la norma y una reinstitución. O sea, se reinstituyó la norma. Entonces, cuando lo que se busca es la nueva derogación de esa norma, es de interés. Porque no se está buscando, no es que, a ver, la aplicación sería decir, che, el mínimo no imponible, en vez de que sea 1.800.000, que sean 3 millones. Es un conflicto de derecho. Estamos yendo sobre la aplicación de la norma específicamente. Ahí generaría el conflicto. Ahí el conflicto de derecho. Pero ¿sí?, con la misma norma se puede generar o no. Exactamente. A ver, no es una disquisición muy fácil de hacer, ¿eh? Porque, a ver, hay conflictos colectivos que sí son, por ejemplo, de una empresa. Cuando afecta la paz social. Por ejemplo, si viene una empresa y cierra una empresa completa, se convierte en un conflicto colectivo. Y
dónde sería un conflicto colectivo de derecho? Es que la empresa diga indemnizo a todos por el 247. ¿Se acuerdan que el 247? La mitad. ¿Y por qué se daba esa indemnización del 247? ¿Cuándo se daba? ¿Ah? ¿Tan filoso, eh? ¿Y eso lo vendieron hace poco el marxismo? ¿No? Fuerza mayor. Caso fortuito o fuerza mayor. ¿Sí? Debidamente acreditada. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería un conflicto colectivo de interés? ¿Sí? Que venga Mina del Aguilar, ¿sí? Cierre la planta. ¿Es un conflicto social? ¿O no? ¿Abstracto? Sí, de la hostia. Tienen hasta el hospital. ¿Sí? Tiene un conflicto enorme en Mina del Aguilar. Pero es un conflicto colectivo. ¿Sí? Si cierra Mina del Aguilar y despide a todos los trabajadores por el 247, sin haber acreditado fehacientemente que se dieron las condiciones objetivas para el 247, es un conflicto colectivo de interés. Porque la asociación gremial, para plantear el conflicto colectivo, dicen: no, pará, vos podés cerrar, sí, cerrar, para dentro de la facultad, o no. ¿Una empresa puede cerrar en Argentina? Sí. ¿Qué tiene que hacer? ¡Pagar! No es tan difícil. Pagar lo que corresponde. Entonces, si vos querés cerrar tu empresa, paga la indemnización que le corresponda a todos los trabajadores. No me busqué para el 247 como tenés para el 245. Eso sería un ejemplo de un conflicto colectivo de interés. ¿Estamos? Porque lo que estaríamos viendo es la aplicación del 245 a 247. ¿Cuál es la aplicación era de derecho? Perdón, de derecho no dije. Perdón, de derecho. De derecho no dije, de derecho. Conflicto de derecho no dije. Si interés, derogación de la norma, ¿sí? O modificación de la norma. ¿Sí? O sanción de una nueva norma. Que cuando se habla de norma, se habla de norma en sentido amplio. Puede ser convencional también. ¿Sí? No estamos hablando del Congreso, estamos hablando de una norma convencional. ¿Sí? ¿Quiénes son los legisladores de su propio convenio colectivo? Los trabajadores. Y pero claro, los trabajadores legislan su propia actividad. ¿O no? Vuelvo a lo mismo. ¿Qué pasa cuando un convenio es homologado? ¿Qué efecto cumple con la actividad esa? ¿Y qué efecto da el OMNI? ¿Y qué efecto es? Así me pongo los exámenes. ¿Qué efecto es? Efecto de ley. Es ley para las partes. El convenio colectivo de trabajo de empleados de comercio es ley para la empresa de comercio y para los trabajadores de comercio. Efecto de ley. Entonces los trabajadores son legisladores de su propia actividad. Los trabajadores y los legisladores. ¿Sí? Por eso cuando hablo de norma o de ley es en sentido amplio, no en sentido estricto. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Sigamos. Huelga y otras medidas de acción directa. ¿Qué es la huelga? La suspensión concertada, ¿sí? Y la abstención colectiva o suspensión colectiva y concertada de la prestación laboral con carácter temporal y con abandono del lugar de tarea, como forma de presión sobre la voluntad del empleador con el fin o con el propósito de conseguir beneficios mediante la sanción de una nueva disposición o la reforma de una vigente o el cumplimiento de una norma en vigor.
¿Sí? Entonces, tenemos que es la abstención colectiva y concertada. Ya vamos a ver quiénes son los sujetos activos de la huelga. Es decir, quién puede decretar una huelga. Tema hiper discutido. ¿Sí? El derecho de huelga es un derecho de raigambre constitucional que está en el artículo 14 bis y es un derecho operativo, per se operativo. ¿Sí? Es decir, que no necesita reglamentación para su ejercicio. ¿Sí? Es más, reglamentar el derecho de huelga es una cuestión muy compleja, por cuestiones nacionales y cuestiones internacionales. No se olviden de la OIT. Vamos a ver ahora cuáles son los lineamientos que tiene la OIT para la reglamentación de los servicios esenciales que tienen un régimen aparte en el derecho de huelga. ¿Sí? Entonces, es el derecho que la Constitución le concede a los gremios. Me salté a propósito de esa parte, porque ya vamos a ver quién es el titular. ¿Sí? Que consiste en la abstención colectiva y concertada de la prestación laboral. Lo importante que tiene que saber de esto, vuelvo a lo mismo, que es un derecho constitucional operativo. No necesita reglamentación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque si no, viste, a veces se dicen cosas que no se tienen que decir. ¿Estamos? El único que se animó a reglamentar el derecho de huelga, ¿saben? Históricamente quién fue. Pero, en la Constitución del 49, reglamentó el derecho de huelga. La Constitución del 49 fue derogada, ¿sí? Y en el 56 surge el artículo 14 bis, que toma gran parte del capítulo laboral que tenía la Constitución del 49 y que da mayores derechos, incluso que la Constitución del 49. ¿Sí? La única reglamentación que existe en Argentina sobre el derecho de huelga es sobre los servicios esenciales, que hoy tomó una relevancia importantísima. ¿Sí? Porque como es muy difícil reglamentar los servicios esenciales, ¿qué es lo que está intentando hacer el gobierno? Que todos los servicios sean esenciales. Que como me pasó en el trabajo, les cuento una anécdota, tenía una compañera de trabajo que todos los mails eran urgente. Entonces, tratando le digo, vos tenés, te recomiendo, cambia el tenor de tu correo. ¿Por qué? Porque si todo es urgente, nada. ¿Cómo hacemos diferenciar urgente y no urgente? Son todos urgentes. Hay cosas que son urgentes y cosas que no son urgentes. Entonces, hay servicios que son esenciales y hay servicios que no son esenciales. ¿Sí? Y a ver, que se entienda, porque me parece que a veces, y ojo, es un defecto de los operadores de sistema. Nos enrolamos y nos empezamos a dar vueltas sobre la esencialidad y vamos a ver 200 requisitos. ¿Y qué dice la OIT para reglamentar el derecho de huelga de los servicios esenciales? Vamos a estar hablando 70 horas de eso. Podemos hablar de si es esencial o no el transporte aéreo. A ver, se está intentando reglamentar el único derecho que tiene el trabajador para obtener mejoras laborales. ¿O ustedes creen que en la historia del derecho del trabajo alguna reivindicación laboral se consiguió por las buenas? ¿O por las que qué piola que son los empleadores?
Es como que mañana venga un gobierno de otro signo político que reglamente la propiedad privada. Y que reglamente y que diga, vos no podés tener más de 500 hectáreas, flaco, y el resto es mío del Estado. Y no podés tener más de una casa, porque hay gente que no tiene dónde vivir, flaquito. ¿Qué pasa ahí? Se incendia todo. ¿Reventamos el país? ¿O no? Bueno, reglamentar la propiedad privada es como reglamentar el derecho a huelga. La propiedad privada tiene reglamentación. ¿Hay un límite a la propiedad privada? Ojo, que se entienda. No estoy hablando de normas de seguridad, salubridad, calidad de piso. Digo, la extensión de la tierra en Argentina tiene límite. La famosa reforma agraria que se dice de estudio. ¿Tiene límite? ¿Alguien puede titular 200.000 millones de hectáreas? ¿O no? ¿O no? ¿Alguien puede tener 425.000 departamentos? ¿234.000 autos? ¿Y no ganar? Nos pone el reloj de la cabeza. Nos parece una locura. Nos parece algo que una locura. A mí ponele que sí, ciertas cosas, pero ahora, ¿por qué no reglamentar el derecho de los trabajadores a parar? Sí, ¿qué pone el trabajador a disposición del empleador? ¿El fuerza de trabajo? Ponele que la libertad me gusta, pero si se le hacía mentir no le gusta. No, no pasa. Su fuerza de trabajo. ¿Qué es lo único que puede dejar de poner para negociar? Volvamos a la definición. Volvamos a la primera parte, la parte dogmática. Contrato de trabajo. ¿Sí? Un trabajador pone su fuerza de trabajo a disposición del empleador a cambio de una remuneración. ¿Sí? Ese es el contrato de trabajo. ¿Qué puede dejar de poner? Fuerza de trabajo. ¿Qué es dejar de poner la fuerza de trabajo? Derecho a huelga. ¿Necesita demasiada reglamentación? Yo entiendo que no. Pero ¿qué pasa? Hay tiempos que pareciera que ejercer un derecho está todo bien. Y que está todo bien, amigo. Querés tener 200.000 millones de tenerla, flaco, está todo bien, no pasa nada. Ahora, libertad para todos, digamos. Entonces, dejame que yo tenga la libertad de tener derecho a huelga amplio. Si nadie está poniendo límite al derecho a propiedad. Digo, es una reflexión personal, ojo, cada uno opina lo que quiera. ¿Qué dice el artículo 14 bis? Utiliza el término gremio. ¿Sí? Cuando establece el derecho a huelga, establece específicamente que quien es el titular de ese derecho a huelga es el gremio, en términos amplios. Esa palabrita, gremio, no fue reglamentada tampoco. Entonces la duda es que se ha generado y que hay un montón de fallos. Vamos a llegar a una resolución porque es punto del programa, titularidad del derecho a huelga. ¿Sí? ¿Quién puede ejercer el derecho a huelga? ¿Quién es el titular del derecho a huelga? ¿No? No. El sindicato con personería gremial. Y si no existe un sindicato con personería gremial, el sindicato simplemente inscrito. ¿Sí? Es más, hasta lo tenemos limitado el derecho a huelga porque lo tiene que declarar el sindicato con personería gremial. Es una disquisición teórica muy grande porque se han escrito prácticamente libros de qué entendemos por gremio, qué entendemos por sindicato, si abarca o no al sindicato con personería gremial o al sindicato simplemente inscrito. Paréntesis aparte. Hay un sector importante de los doctrinarios del derecho del trabajo que dicen que se tiene que acabar el sistema de personería gremial. Me encantaría que se acabe el sistema de personería gremial y que tengamos 50.000 gremios y los 50.000 gremios metan huelga. A ver si no volvemos a la personería gremial.
donde el único titular del derecho a huelga es el sindicato con personalidad gremial. Porque para debilitar somos fáciles. Ahora, a ver si nos ponemos todos de acuerdo. Digo, y esto depende de un dato de la realidad. Durante el gobierno de Onganía y durante el gobierno de Ilia, y después también en el proceso me cuesta decir el proceso de reorganización con la dictadura de 76 al 83, se destruyó la personalidad gremial por ley. Las distintas reformas que tuvo la ley sindical hasta la 23.551 hubieron no menos de 3 periodos en que se abolió la personalidad gremial. No existía la personalidad gremial y sin embargo los trabajadores no constituyeron nuevas asociaciones gremiales y fue en el momento en que mayor tasa de sindicalización hubo en Argentina. Pero ojo, cuando hablamos de esto también hablemos de todo, digamos. A los que proponen que rompamos con el sistema no hay problema, ahora veamos que todos vamos a hacer huelga. Un sindicato con 5 trabajadores constituidos va a hacer una huelga. Y es legal. Pero bueno, el titular es el gremio con personalidad gremial. Hay distintos fallos, el último de la Corte es Orellano contra Correo Argentino. ¿Qué pasó en Orellano contra el Correo Argentino? Era en el sur, no me acuerdo de la localidad. En una localidad específica, pongamos de ejemplo, Jujuy, San Salvador de Jujuy, todos los empleados del correo hicieron huelga. Todos. ¿Sí? Por un conflicto que ellos entendían colectivo. ¿Qué hizo el correo? Dijo, los cabecillos son vos, lo despido. ¿Sí? Fue a primera instancia dijo, están mal despedidos, ¿sí? Indemnícelo, incluso habló porque ahí no me voy a meter en despido discriminatorio, no me despido discriminatorio por actividad sindical, no me voy a meter en eso, quiero ir al fondo de la cuestión. Primera instancia dijo, está mal despedido, ejercicio legítimo de derecho a huelga. Segunda instancia dijo lo mismo, la Corte dijo, no señores. Este ejercicio de derecho a huelga fue ilegal, porque no llamó, digamos, la suspensión colectiva y concertada no fue declarada por la asociación sindical con personería gremial. Lo mismo, ese fallo tuvo 2 votos de disidencia. 3 a 2 creo. ¿Sí? Los 2 en disidencia decían que estaba bien. ¿Sí? No sé cómo va a ser con la nueva conformación de la Corte, pero estamos a un voto de que la Corte diga que el modelo sindical argentino es inconstitucional. ¿Sí? Porque encima se va a Maqueda, que Maqueda estaba en la mayoría, estaba en los 13. Rosati dice que es inconstitucional. Ojo al piojo. Ojo al piojo. Llega a declarar inconstitucional el modelo sindical y se han Pero bueno, titulares del derecho a huelga, por la mayoría de Orellano, sindicato con personería gremial. ¿Cuál es la consecuencia? La finalidad, no sabemos cuál es la finalidad del derecho a huelga. Obtener una reivindicación, ya sea el cumplimiento del derecho, la mejora del derecho, la derogación de una norma, o incluso retrotraer la situación anterior. Por ejemplo, si una empresa despide a 30 trabajadores, puede venir el sindicato con personal gremial y hacer una huelga. Convertir un conflicto plurindividual en un conflicto colectivo, porque interviene el sindicato con personal gremial y dice que es reunión social y abstrae. Conflicto colectivo, hacemos huelga, paramos, reintegrando la expectativa. ¿Sí? Esa es la finalidad. ¿Sí? Que si la ampliamos un poco más, la finalidad que tiene es cumplir con la finalidad que tienen los sindicatos. Establecer la finalidad cuál es la finalidad de los sindicatos. La defensa y la mejora de la vida de los trabajadores. Esa es la finalidad del derecho a huelga, porque el titular son los sindicatos. ¿Estamos?
¿Cuáles son las consecuencias del derecho a huelga? Que el trabajador efectivamente deja de prestar servicio. Y que esa falta de prestación de servicio no implica que ya vamos a esa parte, pero ¿qué implica? ¿Qué no implica en realidad? La generación de recursos en la empresa. Ponele, sí. ¿Qué pasa si yo falto a trabajar? No, a ver, es momento de chingar, no hay problema. El problema es que chingar en el final. Le sancionan. Exactamente, es un incumplimiento al contrato de trabajo. Que si es reiterado e injustificado, ¿qué puede hacer? Un despido con justa causa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de la huelga? Que esa falta de cumplimiento con la obligación del trabajador de poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador no constituya un incumplimiento contractual porque es el ejercicio de un derecho. ¿Entienden el caminito? Una falta sin huelga, ¿qué es? Un incumplimiento contractual. Una falta con una huelga legalmente convocada, con una suspensión convocada por el gremio, concertada y general, es el ejercicio de un derecho que, si es regular y si es razonable, no implica una violación del contrato de trabajo. Ergo, el empleador no puede sancionar. ¿Sí? ¿Está clara la diferencia? ¿Entienden qué es la huelga? Porque a veces es un término que lo entendemos como recontra fácil y no es tan fácil, ¿eh? Cuando lo empezamos a desmenuzar, ¿es tan fácil? A mí no me parece tan fácil, ¿eh? Sí, pero sí, la huelga, no voy a laburar, está claro, pero ¿qué implica? ¿Qué significa? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Sí? ¿Y cuál es la otra consecuencia? Que el empleador no está obligado a pagar. Ojo, esa es otra confusión. El trabajador tiene el derecho de no ir a trabajar. ¿Sí? Reitero, cuando ese ejercicio de derecho está acorde a la normativa. ¿Sí? ¿Y qué beneficio tiene el trabajador? Que no presta servicio y que no puede ser sancionado. Ahora, ¿el día se paga? Legalmente no. Se computa para antigüedad. Se computa para antigüedad, pero no se paga. ¿Sí? En el único caso que entendió la jurisprudencia que lo tiene que pagar, ¿sí? Generalmente es cuando está el Estado de por medio y cuando el conflicto a propósito es dilatado por el Estado. Ejemplo. Estamos negociando paritario. Nos sentamos a negociar hoy. La propuesta es, el sindicato pide un 30%, el Estado ofrece el 1%. O sea que viene una diferencia enorme. ¿Sí? Nos sacamos los ojos, nos puteamos, la próxima audiencia, dentro de 3 semanas. Volvemos a las 3 semanas, porque ahí el Estado es parte y administración, ¿viste? Maneja las dos partes. A las 3 semanas, ¿cuánto fue? El 2. Otras 3 semanas, 2,5 y no doy más. 2,5 con... Entonces, cuando hay una actitud obstruccionista por parte del empleador, ¿sí? Ya vamos a ver que los métodos de resolución es la conciliación, y la conciliación tiene un plazo específico, la conciliación obligatoria en la que se suspenden las medidas de elección directa, tanto de la parte trabajadora como de la parte empleadora. ¿Sí? En el único caso que la justicia entendió, ¿sí?, que se debe pagar el día es cuando hay una actitud obstruccionista por parte del empleador,
que lo único que le importa es dilatar el conflicto. ¿Sí? Ahora, si hay buena fe en la negociación de ambas partes, por más de que la diferencia... A ver, que se entienda, cuando yo pongo este ejemplo suena como muy loco, pero no necesariamente así porque ha pasado en la práctica. Y una diferencia del 2% al 30% es una diferencia solucionable. Si queremos solucionar y negociar de buena fe, nos juntamos 3 veces al día. Hacemos 3 reuniones al día. O una reunión por día. Y no vamos a llegar ni al 3, ni al 5, ni al 30 tampoco, pero tal vez en un día o 12 se arregla y se acaba el conflicto. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, como definición de la huelga, da el derecho al trabajador a no presentarse a trabajar y no tener consecuencias sancionatorias y al empleador a no pagar ese día. La única excepción, como les digo, es cuando hay una actitud obstruccionista, que puede ser actitud obstruccionista también por parte del sindicato, que ahí ya vamos a ver que hay otras sanciones. ¿Sí? Y esto me encanta contar esta anécdota porque realmente para mí es un ejemplo ese sindicato. Yo he tenido la suerte de vivir bastante la vida interna del sindicato de Ahoma Minera Aguilar. ¿Sí? La verdad es que por afán el sindicato más democrático que yo he conocido, en su momento el secretario general, él se daba cuenta de quienes tenían pasta de líderes y los citaba a todos y le decían, che, ¿querés formar parte de mi lista o querés una propia lista? Bueno, te explico cómo se llama la propia lista y él les armaba las distintas listas. ¿Sí? No para dividir la fuerza, sino para darle la posibilidad de participación. Y el convenio colectivo tiene una particularidad aún mayor. ¿Sí? A los trabajadores que se retiran de Minera Aguilar, el sindicato les paga un bono muy importante de plata. No tengo la base de cálculo, si no se la diría, pero le paga un bono. ¿Sí? Cuando el trabajador se jubila o cuando el trabajador es despedido, el sindicato le paga un bono al trabajador. ¿Sí? ¿Saben cuál es el requisito para cobrar ese bono? No, para afiliado, obvio, porque si no, no formaba parte del sindicato. No lo digo malo, que no se malinterprete, porque si no suena como que lo dije mal, pero no. Perdón, si sonó mal, exactamente, tiene que tener una participación mayor al 80% de la asamblea, ordinaria y extraordinaria. ¿No saben qué son esas asambleas? Son hermosas. Son 600 tipos repudiándose, están buenísimos. Ahora, las decisiones se toman democráticamente. ¿A qué termino esto? ¿En qué termina la anécdota para que ustedes vean lo que es a veces la dignidad del pueblo trabajador y que a veces perdemos la capacidad? A ver, no son unas carmelitas de casa, ¿no? En la década del 70, primero y principal que el representante gremial más conocido es Avelino Bazán. Les recomiendo que estudien la historia del sindicalismo pequeño y inglés. Avelino Bazán fue desaparecido en la dictadura. Fue ministro de Trabajo de la provincia de Jujuy. ¿Sí? Y Avelino Bazán lo hace desaparecer la dictadura. En la época de Avelino Bazán, la empresa despide no sé a cuántos trabajadores y recorta el salario. ¿Saben qué hicieron primero? Dinamitaron los puentes y secuestraron a los directivos mineros. Eso es un conflicto colectivo. En la década del 70 manejan dinamita. Bueno, no sé si ahora manejan dinero, ahora no sé con tecnología. Dinamitaron los puentes y secuestraron a los canadienses. No lo dejaron salir. Ese es el Aguilarazo. El Aguilarazo. Después vino no, para el Aguilarazo se hicieron a Perón, fue un candidato a Buenos Aires. No, perdón, ese era el Aguilarazo, tenés razón. Te estoy hablando de la década del 70. Por gente que conozco que me contó que estuvo en el Aguilarazo, abuelos de conocidas, tenían un maltrato los trabajadores, por eso que era una cultura muy de tercer
equitativas a los trabajadores y las mujeres tuvieron un protagonismo muy importante. Esa es una historia que no se contó hoy sobre la Alcarazo. Las mujeres viendo ese maltrato hacia su marido trabajador y hacia el expreso que ellos recibían diariamente, ellas llevan a la mitad y ellas son las que... Esa es la historia no contada. A ese nivel yo no la conocía, recomiendo el libro Jujuy en la historia, que es de Editorial de la UNCO. Es un libro así de grande y va desde la Revolución de Mayo hasta el primer gobierno de Ferro. No es tan grande, es bastante historia jujeña. Y hay un capítulo completo del mito del movimiento sindical jujeño. Yo tengo escrito algo, si quieren después se lo sumo. Pero profesor, de todas formas, o sea... Para, termino, a ver, conté lo de Miguel Aguilar porque estoy contando que son todas flores y en qué termina la anécdota. Después lo charlamos, a mí me encanta la historia, como está 3 horas. Pero, ¿en qué termina esto que yo estoy diciendo del pago, no? Porque nos quedamos en esa parte dogmática. Cuando Miguel Aguilar decreta un paro, o sea, el sindicato lo decreta por asamblea. No lo decreta la comisión directa. Lo decreta por asamblea. Por asamblea, con la participación democrática en serio de todos los trabajadores, porque si vos no vas a la asamblea no cobras el bono. Me tocó ir a una asamblea extraordinaria en la que se decretó un paro. Entonces, era bastante más joven de lo que soy ahora. Entonces digo, che, y el día de huelga, ¿cómo se lo pagan? Dice, tranquilo, y se lo gustó. ¿Me está hablando en serio? Nos ofende. Nosotros no trabajamos, no vamos a permitir que nos paguen bien. Bajo ningún aspecto permitimos que nos paguen bien. Nosotros hacemos la medida de acción directa porque no le están dando la medida de seguridad a los compañeros porque no se le está pagando el adicional. Eso es lo que yo tengo que resolver. Ni se pone en la mesa de discusión el pago. Lo toman como una ofensa. Esa es la dignidad de cierto pueblo trabajador que entiende la conciencia de clase. Eso sí, le pagan todo. El sindicato dice paro bien. Paro, ¿eh? No se mueve una piedra. ¿Cuántos millones de dólares pierde por día una minera que no se mueve va una piedra? Ahora, esto me lo dijeron en la tele, me miraron diciendo, ¿cómo vamos a hacer así? Es indigno lo que está planteando, si nosotros no lo trabajamos, ¿cómo lo vamos a pedir que nos paguen? La verdad es que yo ese día salí y dije, salí feliz, digamos, y esta anécdota la cuento siempre, porque ya son recursantes, ya me han escuchado y van a seguir escuchando. Porque realmente es una cosa que hay que remarcar, porque si no nos quedamos con la galleta que nos venden o con el amague que nos comemos. Hay sindicalistas terribles que no sirven para nada, claro que sí, y hay gente ejemplar y que defiende a los trabajadores en serio. ¿Sí? Bueno, ¿algo más quería agregar o seguimos? ¿No en serio? Esto sigue pasando en muchas maneras de trabajo donde tengo compañeros de trabajo de diferentes maneras que fueron a trabajar y hay condiciones muy deplorables de las que existen. Esta manera de esto tuvieron que parar, los trabajadores tuvieron que tratar por Facebook para que cambien las condiciones de vida. Se les entraba el agua, las mineras, un montón de cosas horribles, o sea, no es necesario que exista. Pero totalmente. No que la abolición de derechos sindicales, porque si no tienen, no defienden. Pero es que, a ver, ¿saber en qué terminó mirando, por ejemplo, la comunidad quinquita, si la conozco, que encima está bastante floja de manera quinquita? A ver, Aguilar tiene un sindicalismo muy fuerte, Quinquita tiene una comunidad muy fuerte. Entonces, ¿sabes quiénes representan a los trabajadores? La comunidad aborigen. Y cualquier decisión que quieran tomar tiene que pasar por la comunidad. Al punto que hay despidos que concertan la minera con la comunidad. A ver, eso es
conciencia de clase en el sentido amplio, no es una cuestión ideológica ni política. El trabajador pone cuero. O sea, si no se une, como decimos, no te cumple nada. O lo cumple el sindicato o en comunidades muy arraigadas, con mucho sentido de pertenencia, lo cumple la comunidad. Yo he estado en reuniones con mega directivos de la Golte que se sientan y hablan con el jefe de la comunidad de igual a igual. Porque el jefe de la comunidad sabe el poder que tiene, porque lo respalda la comunidad. Y si la comunidad le frena la actividad. Esa es la función que tiene que cumplir ese sindicalismo. Mejorar la calidad de vida del laborante. Si no, ¿ustedes creen que la Barrick va a entregar mejores condiciones o va a rescindir 2 puntitos de rentabilidad para que los trabajadores estén mejor? Si no se organizan los trabajadores. El dicho está re mal. Y la pandemia fue terrible. Yo he visto que yo represento todo varios trabajadores. La pandemia fue terrible. Lo han asignado ahí todo con COVID, se muerto gente arriba de 500. Lo han ocultado. No, es terrible. En el litio la comunidad no está tan fuerte y es terrible lo que están haciendo. Cuento las experiencias personales, por eso conté mi realidad, por eso conté Pirquita, porque son experiencias personales mías. Fuera de broma, Pirquita, la comunidad tiene muchísimo más fuerte que sindicato. Muchísimo más fuerte que sindicato. Bueno, sigamos. Finalidad y consecuencia de la huelga, ya lo vimos. Ilegalidad de la huelga. ¿Cuándo se declara la ilegalidad de la huelga? A ver, el punto número 1 dice cuando no se agotan los procedimientos de autocomposición establecidos en las leyes. La ley de conciliación obligatoria, la 14, no me gusta esa ley, por eso no me acuerdo muy bien. Busquen, porfa, si alguien está conectado. Exacto. La 14786 establece en el artículo 2 que suscitado un conflicto que no tenga solución entre las partes, cualquiera de ellas antes de recurrir a la mediación directa comunicará a la autoridad administrativa para formalizar los trámites de la instancia obligatoria de conciliación. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay autores que entienden que para tomar una medida de acción directa, la huelga, previamente tiene que haber una conciliación obligatoria. Si nos vamos específicamente a la letra fría de la ley, así lo establece. Pero no es tan lineal. Muchas veces se inicia la medida de acción directa debidamente comunicada y después se da la conciliación obligatoria. ¿Sí? Pero dentro de cierta doctrina, y para que ustedes, digo, a ver, ¿por qué amplio esta cuestión? Porque yo entiendo que no es obligatoria la comunicación, pero Juan Pablo entiende que sí. Entonces, si le va, a ver, ninguno de los dos vamos a decir que está mal que digan ni que sí ni que no. Pero usted tiene que tener claro que hay gente que opina que es obligatoria la conciliación previa a una huelga y hay gente que entendemos que no. Entonces, como ustedes vean la filmina, van a ver que dice que se puede declarar ilegal una huelga cuando no se cumplieron los procedimientos de autocomposición. Eso es muy amplio porque sí se puede declarar la ilegalidad de una huelga cuando se incumple la conciliación obligatoria, pero no cuando se da antes, dependiendo de qué lado se vive. ¿Sí? Pero la ley dice específicamente que se tiene que convocar. ¿Sí? Cuando el objeto no responde a una causa laboral, eso es discutible, recontra discutible, porque son ciertas cuestiones abstractas. Y si volvemos a la definición de conflicto colectivo de intereses, estamos buscando la derogación de una norma. Y si estamos buscando la derogación del impuesto a la ganancia, ¿es laboral o no es laboral? ¿O no? O sí o no.
Yo entiendo que sí, claramente, porque afecta. Ahora, otro te va a decir, no, eso es tributario público. No es laboral, y le va a la vuelta. ¿Sí? Pero bueno, nada. Verán que hasta pongo cosas que opino. Esto sí es importante porque es sentencia, o sea, hoy es, para que ustedes vean claro, hoy no hay discusión de que el titular de la huelga del sindicato con personalidad gremial. ¿Sí? Entonces, sí es declarada ilegal cuando es convocada por un sindicato que no tiene personalidad gremial o por un colectivo de trabajadores. ¿Sí? No existe la huelga en el colectivo de trabajadores. ¿Sí? En el único caso que hay un fallo, que no me acuerdo de qué año lo tomó, es cuando no había ningún sindicato. Que prácticamente no existe esa actividad. Y obviamente usted tiene que tener claro que si el sindicato es simplemente inscrito y no hay uno con personalidad gremial, tiene los mismos derechos. Por lo tanto, esto de que hablamos de sindicato con personalidad gremial es tanto y en cuanto no exista uno que no tenga personalidad gremial y solo simplemente inscrito. ¿Sí? Y en su ejercicio se ha producido una toma de establecimiento o acciones violentas. Hoy ya es norma estos 42 nuevos, no lo vamos a ver. ¿Cuál es la consecuencia de la declaración de ilegalidad? La declaración de ilegalidad de la huelga la puede determinar tanto el Ministerio de Trabajo como la justicia. ¿Sí? Que en eso, ¿sí? Y esto sí se lo puedo decir netamente desde la praxis, en la 14786 establece como autoridad de aplicación el Ministerio de Trabajo de Nación y en su caso específicamente amplía hoy a la Secretaría, porque salió una resolución, la Secretaría de Trabajo para la Secretaría de Trabajo. ¿Sí? La verdad que, como les comenté, llevo trabajando 20 años y no he visto nunca una declaración de ilegalidad por parte de la autoridad administrativa. La autoridad administrativa no se mete en eso. No me extrañaría que ahora haya alguna, pero no ha habido una declaración de ilegalidad por parte de la autoridad administrativa. Que sí hay y que sí ha habido es planteos en la justicia, porque quien determina la ilegalidad de la huelga es la justicia o la autoridad administrativa. Sí ha habido planteos por parte de la autoridad administrativa que se presenta a la justicia y dice, che, te pido la suspensión de la personalidad gremial o la quita de la personalidad gremial por la huelga ilegal. Que está dentro de la consecuencia de la huelga ilegal. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la consecuencia del despido con causa? El trabajador tiene que estar fehacientemente notificado. ¿Sí? Esa es la consecuencia. ¿Sí? Le quita la protección justamente al derecho a huelga y torna la no presentación a prestar servicio como una falta. Y dependiendo de la gravedad de la falta o no, ahí lo vinculamos al derecho individual, es causal o no de despido. ¿Sí? Que incluso eso ahora ya lo vamos a ver con otras medidas de acción directa, está establecido específicamente en la ley 27742, si necesito decirle fácil. Bueno, huelga de los servicios esenciales. La huelga de los servicios esenciales está establecido en la ley 25877, ¿sí? Y en el decreto reglamentario el 1232 del 2006. ¿Sí? La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, establece, obviamente no reglamenta el derecho a huelga, establece las dificultades que implica reglamentar el derecho a huelga. Sí dice que se puede reglamentar el derecho a huelga en los servicios esenciales, pero pone y establece qué se entiende por servicio esencial, ¿sí? Que se consideran exclusivamente aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas, ¿sí? O en todo, en parte de la población, y establece ciertas excepciones y incluso hace una enumeración que, si bien no es taxativa, es bastante explícita de qué se entiende para la Organización Internacional del Trabajo servicio esencial. ¿Sí?
que eso es establecido por el Comité de Libertad Sindical, que están los servicios sanitarios y hospitalarios, creo que eso es obvio, bien. Que se va a hacer huelga, bien, con el servicio mínimo. La policía está afuera, ¿no? Son de otro ámbito. No es que ámbito de la prensa. No es derecho al trabajo. Además, se notaron cuando fui a dar clases, a la escuela, a la licenciatura de seguridad, y dije, ustedes, a los ojos de la ley, no son trabajadores. No hay que hacer una nueva ley, no hay que ver que se entienda. Estábamos hablando del sindicato, y la verdad es que la fuerza hay una evolución para sindicalizarse. Y yo entiendo que es necesario que la fuerza se sindicalice, pero no con la gente que ¿por qué? Porque tienen armas. Porque tienen armas. Tienen el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado. Entonces, les merecen una norma distinta, una reglamentación distinta. Y no, ¿qué pasa? Son seres humanos, sí, pero son trabajadores con armas. Yo no estoy diciendo que no es esencial, estoy diciendo que no entra dentro de los servicios esenciales porque no pueden hacer huelga los trabajadores. La policía no pasa huelga. No tiene un derecho constitucional de huelga. Ni de sindicalizarse tampoco. Por la forma actual, yo entiendo que sí, pero hay que reglamentarse. Fundamentalmente porque tiene nada. Bueno, habla de servicios sanitarios hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica, telefónico. Dice, y establece específicamente cuáles no pueden ser. Habla de controladores aéreos, no de pilotos. Me parece que es muy importante la diferencia, porque un controlador aéreo sí me parece que es un servicio esencial. Y lo explico por qué, porque si vos tenés 5 aviones dando vuelta arriba y no podés aterrizar, en algún momento se queda sin nada y se pone solo que están adentro. Entonces, el control aéreo sí es esencial. Ahora, el piloto no entiendo por qué puede ser esencial. La verdad. Lo digo en serio. La educación no entiendo que sea esencial. Tampoco. Esencial como riesgo de la vida. No estoy diciendo que no sea fundamental. Ojo. Soy el primer diferenciador de la educación. Y más de la educación pública. Ahora, el nuevo servicio esencial no está en riesgo la vida de las personas. ¿Por qué vamos a limitar? A ver, porque vuelvo al pueblo como hace 5 minutos. Si no nos enrollamos en la discusión, ¿qué es esencial, qué no es esencial, qué? Estamos reglamentando el único derecho que tiene un trabajador. Entonces, ¿qué fuerza de negociación tiene un docente si no puede dejar la clase? ¿Cómo visibiliza un conflicto? A ver, amo la comunidad universitaria porque son los únicos alumnos que se pliegan a una medida de acción. Porque quieren tener obligación de las marchas, los profesores. Porque la ley de financiamiento es para los sueldos de los profesores. Y la lucha la están llevando adelante ustedes, gracias. Lo digo en serio, gracias. Ahora, los universitarios son los únicos. ¿Qué le va a pedir a mi hijo que casi viene a clase porque no tiene con quién dejarlo de 9 años que salga a hacer una medida para que le paguen mejor a sus docentes? ¿Cuál es la única forma de ordenar eso? Sin dar clase. Entonces, la educación no es esencial, sorry, pero no es un servicio esencial. Es esencial para un país, claro. Y somos ejemplos, y ojalá nunca se pueda contra la universidad pública. Ahora, no es un servicio esencial. Vuelve lo mismo, nos metemos en una discusión, en un embrollo, que a veces perdemos de vista qué es lo que estamos reglamentando. ¿Sí? Bueno, la OIT puso específicamente cuáles no son servicios esenciales. Para poner un límite al Estado, justamente. Porque si no, algún Estado así son todos esenciales. ¿Sí? Si no, a ver. Sigamos. Acá en Argentina, luego de la 25877, que sí reglamenta el derecho a huelga en los servicios esenciales, surge el decreto 272 del 2006. ¿Sí? El 272 del 2006 es prácticamente igual a la recomendación de la OIT. La verdad que ha sido una norma muy respetuosa del alineamiento de la OIT. Y agrega algo muy importante,
Porque la OIT te dice, estos no pueden ser esenciales, esto no es esencial. Esencial son estos otros, estos no pueden ser esenciales, y que los estados determinen cómo se determinará, no es una redundancia, que los estados determinen cómo se determinará la esencialidad. Entonces puede decir, un estado decir, che, yo soy Dios, yo digo que es esencial y que no es esencial. ¿Sí? O el Congreso decir, yo tengo la representatividad, yo digo que es esencial o que no es esencial. O un presidente, o un primer ministro, o Magoya. El decreto 672 establece una comisión de expertos. Por eso que ya los primeros que hizo la justicia es decir, che, flaco, no puede decir que es esencial el transporte aéreo si no compite con el decreto 672 y no pasó por la comisión de expertos. ¿Sí? Una comisión de expertos tiene que determinar la esencialidad o no de ese servicio en excepción, porque igual lo mismo, la esencialidad es una excepción porque está limitado el derecho. Como lo limita y no lo excluye, no es que no se pueda hacer huelga, tiene que tener requisitos. El primer requisito, que aquí sí está especificado, es que sí o sí tiene que comunicar, sí o sí, acá no hay opcional, acá no hay duda, sí o sí tiene que comunicar que va a ser una medida de acción directa. ¿Sí? Y que la medida de acción directa va a empezar tal día. Y ahí sí el Estado te convoca una conciliación y la conciliación es más larga. ¿Sí? Por el decreto. En vez de la conciliación obligatoria en los servicios no esenciales, ya lo vamos a ver, son 15 días, ¿sí? Y 5 más. Acá es 15 y 10. Esto no lo preguntamos nunca, tranquilo, pero para que ustedes entiendan. Pero sí existe la obligación de que se comunique que se va a hacer una medida de acción directa y el Estado tiene la obligación de convocar a conciliación, tiene la obligación de proponer cuáles van a ser la cantidad de trabajadores que van a estar en el servicio esencial y si la parte no está de acuerdo incluso tiene que estar dictaminado por la comisión de expertos. ¿Sí? Es un decreto muy razonable para ambas partes, porque obviamente mientras dura la conciliación no hay medida de acción directa. Y si hay buena fe de la parte, ¿podemos llegar a un acuerdo en 25 días hábiles? Y sí, si hay buena fe, obviamente que sí. ¿Sí? Entonces, en los servicios esenciales, ¿cómo es? Yo soy del sindicato de médicos. Me presento y digo, che, dentro de 15 días te voy a meter un paro, porque no me están pagando esto. ¿Por qué creen que los médicos? A ver, al margen de esto, ¿cómo negocian los médicos acá en Jujuy? Los médicos que tienen cierta especialidad con el Estado. Se presenta todo, a ver, los que tienen cierta conciencia, ¿no? Por ejemplo, se presenta el departamento, voy a poner cualquier nombre, no sé, de infectología, la sala A de infectología del San Roque y se presentan al director y de los 10 presentan la renuncia sin renuncia. Entonces, no, me quedo sin infectólogo, soy bien sano. ¿Sí, no? Anda a buscar infectólogo. ¿Nunca escucharon? Renunció todo el servicio de... Sí, es la forma que hace. ¿El Estado se puede oponer a la renuncia? No, es un derecho de trabajo. Ahora, ¿hay para buscar ni infectólogo más? No. Pero bueno, a ver, en los hospitales más grandes, como los conflictos que hemos visto en el GAR, y todo eso sí hay mediación directa y se respeta a trabajar el decreto. Que vuelve a lo mismo, un decreto muy razonable. Por eso cuando el gobierno dijo, por decreto, esto es esencial, y viste, decimos, claro, no es esencial. Primero que no es ni a palo esencial, segundo que cumplí con la norma. Cumplí con la ley. Cita al comité de expertos, nombrá si querés un nuevo comité de expertos y debatamos si es esencial o no. No es malo militar y es esencial los aviones. En ese sentido, creía que es esencial la universidad pública. Si estamos en paro. Digo, son esenciales por un lado, no para otro. Cosas que son esenciales, pero que no. Bueno, ahí tienen toda la normativa específica de cómo es el procedimiento. No lo pedimos, pero está bueno tenerlo en cuenta. El lockout patronal, ¿qué es?
Cuando la huelga al revés, cuando el patrón cierra la puerta. ¿Ah? Sí, o rompe huelga. ¿Sí? O como alguna vez ha hecho el Estado, que había un paro general paternito de todo dinámico. Entonces, no hay huelga así. Me acuerdo que había un paro general para que era primero de marzo, caía sábado y así había un paro general para mí 30 de abril y decretó dinámico el 30 de abril porque le ponía. Pero bueno, nada, a ver, conceptualmente se pide que el lockout es nada, la medida de acción directa dispuesta por el empleador cierra la puerta de la empresa, que no tiene reglamentación, no es un derecho de reglamento constitucional y para mí es ilegal, porque está incumpliendo con toda la normativa del derecho de trabajo, está incumpliendo con obligaciones esenciales del derecho de trabajo. ¿Sí? No es legal que el empleador cierre la puerta, porque ¿qué puede hacer el trabajador si le cierra la puerta? Derecho individual. Ya te tenemos previo a eso. ¿Qué deber está incumpliendo? La participación efectiva. Entonces, intimamos que tenemos que ser efectivo. ¿Sí? La otra medida de acción directa, ¿sí? Está los piquetes, el sabotaje, las listas negras, el trabajo de reglamento, el trabajo de desgano. No hace falta ahondar demasiado, menos con el trabajo de despido que lo pone específicamente como causante de despido a la toma de establecimiento, etc. ¿Sí? Para mí eso va a tener declaraciones de inconstitucionalidad, ¿sí? Porque tanto en cuanto no exista una violencia explícita, para mí una medida de acción directa explícita, en cierto sentido, y a ver, no soy ningún tirabomba, ni mucho menos, ojo, pero hay ciertos conflictos que se elevan de una forma y que la medida de acción directa también se eleva. Si un piquete no necesariamente me parece una causa objetiva de despido a mí. Pero hoy está en la ley, por eso le aclaré, artículo 242, modificado por el 27741. ¿Sí? Para mí ese artículo va a ser declarado inconstitucional, no. ¿Cómo se resuelven los conflictos colectivos del trabajo? ¿Sí? La 14786, la ley de conciliación obligatoria. El artículo 2, ya se lo acabo de leer, establece que previo a la toma de una medida de acción directa, el sindicato, en realidad cuando habla de las partes, ahí está el tema, porque las partes son ambas partes. Y en un conflicto colectivo puede ser que el empleador haya despedido a 50 trabajadores, de los cuales son 10 delegados gremiales. Porque a veces también, ojo, porque a veces también miramos solo el conflicto de un lado, no del otro. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan cuando vimos despido discriminatorio y yo le hablaba de Álvaro contra Seco Sur? ¿Qué le pasó a Álvaro y a su compañero de trabajo? Constituyeron un sindicato y le echaron a todos. Es un conflicto colectivo iniciado por el empleador. Y si nos vamos al artículo, por eso es que hay distintas interpretaciones del artículo. Porque hay partes que dicen, no, bueno, pará, si vos vas a una huelga, notifica y pedir una conciliación obligatoria. Y todo, ponete. Ahora, si el empleador le pide a 50 tipos que hagan lo mismo, que diga, yo voy a despedir a 50 tipos, entonces, esa es mi medida de acción directa. Voy a despedir a 50 tipos y 10 delegados. Entonces, si está en la conciliación, ¿el empleador hace eso? No, el empleador echa la mierda de la conciliación. Y recién empezamos la negociación. Cuando viene el sindicato, le mete un piquete, no, mirá, no deja. 50 tipos adentro que se quedan sin laburo. Entonces se mete el Estado, conciliación obligatoria, y se pasan discutiendo si lo reintegran o no los 50. Y en realidad, automáticamente lo deberían reintegrar. Porque el dictado de la conciliación obligatoria implica retrotraer la situación al estado anterior a las medidas de acción directa tomadas por las partes. En el caso de los trabajadores es muy fácil, porque te dictan la conciliación obligatoria y dicen levantar la huelga.
volvé a laburar. ¿Qué hacen los sindicatos? Van a laburar. Levantan la huelga y van a laburar. Salvo que se haya dictado más de una conciliación obligatoria por el mismo conflicto colectivo. Está re fácil. Te ofrezco el 2%, te dicto una conciliación obligatoria. Te ofrezco entonces el 2,5%, te meto otra conciliación obligatoria. ¿Qué dicen? No, son dos conflictos distintos. Sí, mismo. ¿Sí? La ley de conciliación obligatoria, para que ustedes entiendan qué es, desatado el conflicto colectivo, el Estado interviene y dice, para, acá hay un conflicto colectivo, volvemos a la definición. Intereses abstractos, paz social. ¿Sí? ¿Está bien que intervenga el Estado? Está perfecto, para eso está el Estado. Justamente, es el custodio del bien común y quien tiene que ponderar la paz social. Entonces está perfecto que se meta. Ahora, con límites, porque si no afectamos la propiedad privada y afectamos el derecho a huelga. Por eso está limitado. ¿O usted alguna vez escucharon que la parte empleadora quiera modificar esto? Porque afecta a la propiedad privada. Por eso no pide modificaciones. Porque si mañana viene el Estado y dice esta conciliación obligatoria y te mete un conflicto por 6 meses y te mete una conciliación por 6 meses y te obliga a reiterar a 60 tipos, tenés que pagar solo por 6 meses. No, sería inconstitucional. Ahora, podemos meter 10 conciliaciones obligatorias sobre el mismo conflicto y no dejar que el trabajador haga huelga. Eso no es inconstitucional. Ojo al peor. Veamos las dos partes del documento. ¿Sí? Como yo les acabo de leer, el artículo 2 dice que frente a un conflicto las partes tienen que informar la medida de acción directa. Hay parte de la doctrina que tiene que la huelga se tiene que informar, otros como yo que no, pero el artículo 2 lo dice así. Entonces, una vez que está el conflicto colectivo, que volvemos a la definición del conflicto colectivo, el Estado convoca a una conciliación que es obligatoria por el plazo de 10 días hábiles. Perdón, 15 días hábiles, 15 no 10, 15 días hábiles, artículo 11 de la ley. Lee el 11, por favor, ¿la tenemos? Acá, desde que la autoridad competente tome conocimiento del diferendo hasta que ponga fin la gestión conciliatoria, no podrá mediar un plazo mayor a 15 días. ¿Sí? Este término podrá prorrogarse por 5 días más en razón de las posibilidades de acuerdo y por única vez. Es decir, una conciliación obligatoria en que conceptualmente, a ver, vuelvo a lo mismo, vamos a conceptualizar que es la conciliación obligatoria. Desatado un conflicto colectivo de trabajo, el Estado puede intervenir y obligar a las partes a negociar. ¿Cuál es la consecuencia de esa conciliación obligatoria? Que se retrotrae las medidas de acción directa al inicio del conflicto, tanto para la parte trabajadora como la parte empleadora. Tiene un límite temporal. ¿Cuál es el límite temporal? 15 días. Ampliable por 5 días más. ¿Sí? Y la conciliación obligatoria solo se puede dictar una sola vez por cada conflicto colectivo de trabajo. ¿Sí? Eso es conceptualmente. ¿Está claro? Si pasados los 20 días no hay acuerdo, se acabó la conciliación obligatoria y las partes pueden ejercer medidas de acción directa libremente. ¿Estamos? ¿Estamos? Que si transcurrió el plazo de los 15 días hábiles, la prórroga de 5 días hábiles, las partes pueden tomar las medidas de acción directa que quieran. Después la justicia obviamente determinará si es ilegal, si no es ilegal, pero las partes tienen el pleno ejercicio de las medidas de acción directa, que durante los 15 a 20 días no pueden hacer medidas de acción directa. En concreto, el empleador no puede pedir y suspender y los trabajadores no pueden hacer huelga.
¿Dónde está la discusión siempre? Que la ley dice retrotraer. Entonces, si el empleador despidió a 50 tipos, retrotraer implica reintegro a los 50 tipos. ¿Sí? Cosas que no se cumplen. ¿Estamos? Si no se llega a un acuerdo, el conciliador puede ofrecer fórmulas de acuerdo. Si no se llega a acuerdo, en principio esas fórmulas tienen que ser publicadas, dice la norma, para que la gente tenga conocimiento de cómo se desarrolló el conflicto. Esa es una de las medidas de resolución de los conflictos. La segunda medida de resolución de los conflictos son el arbitraje. El arbitraje es una medida que tiene que ser aceptada por ambas partes, se tiene que designar un árbitro, y lo que establece el árbitro en principio es obligatorio para las partes. ¿Sí? Y las partes establecen qué materia van a someter al arbitraje. ¿Sí? Muy pocas veces he visto lo que es el tema de arbitraje. Se da en algún conflicto muy específico. ¿Por qué? Porque tiene el árbitro. Tiene que designar la parte como una corte. Generalmente se decide un tribunal de tres por si hay diferencia de voto. Porque si se someten fehacientemente al arbitraje, lo que determina el árbitro es para las partes. ¿Sí? Cumple el efecto de una sentencia judicial. ¿Sí? ¿Y cómo es cuando dicen que no se acató la medida de conciliación obligatoria? Porque siempre que hay conflictos, va a haber que no se acata, digamos, esa medida. A ver, el no acatamiento de la conciliación obligatoria trae aparejado el cumplimiento por parte del gremio, lo que puede devenir en sanciones, que son sanciones de multa o incluso de pedido de suspensión o de quita de la personalidad. ¿Sí? Y para la parte empresaria, multas. ¿Sí? Esas son las sanciones frente al incumplimiento de la conciliación obligatoria. Ahora, esto que voy a decir, no se acató. Siempre existe un fundamento para decir no se acata la conciliación obligatoria. ¿Cuál es el fundamento mayoritario? Che, por este conflicto ya me dictaste una conciliación obligatoria. La nueva no te la acato porque ya no tenés plazo, ya se venció el plazo. Ahora, si el conflicto colectivo es nuevo, ¿sí? No se debatió y se dicta una conciliación obligatoria, el gremio tiene la obligación de acatarla. Y si no la acata, puede hasta perder la personalidad gremial. Suspensión o quita, exactamente. Eso se hace por vía judicial. ¿Sí? Pero el no vamos a acatar la conciliación obligatoria es justamente porque se dicta mal la conciliación obligatoria por el mismo conflicto. ¿Sí? Entonces ahí entra la discusión. Si es o no el mismo conflicto. En ese caso, cuando el empleador decide y no acata la conciliación obligatoria, o sea, se incorpora, digamos, el personal, se le aplica multa. Se le aplica multa por el 25.212. La ley que establece las multas laborales de la 25.212. El Pacto Federal. Vamos rapidito con esto. Los conflictos, volvemos, es la última parte de la bolita, se la doy rápido. Conflictos individuales, ¿cómo se resuelven? La primera resolución es extrajudicial. ¿Sí? Ejemplo, hay un despido y se paga. Primera resolución del conflicto. El conflicto del despido. Si te despiden y te pagan lo que establece la ley, se soluciona el conflicto. Extrajudicial. ¿Sí? La segunda tipo de resolución es administrativa, que es por ante la Secretaría de Trabajo de la provincia. ¿Sí? Un trabajador que fue despedido, vamos al ejemplo del despido, que es el más fácil de todos, se presenta ante la autoridad administrativa laboral provincial, la Secretaría de Trabajo, dice, che, me despidieron, se lo cita al empleador y se resuelve si es que se arregla. Y si se arregla, hay una resolución homologatoria, ¿sí? Que si cumple con el artículo 14 de la Ley de Trabajo, tiene efecto transaccional y hace cosas juzgadas. ¿Sí? Acá en Jujuy, la etapa administrativa previa no es obligatoria. En ningún caso. Por ejemplo, en Cava sí es obligatorio.
en cava, previo al inicio de una acción judicial, uno tiene que hacer la conciliación laboral obligatoria, que se confunde, ¿sí?, con la conciliación obligatoria, pero es conciliación laboral seca, ¿sí? El seclo en cava es, vos para iniciar una demanda judicial tenés que sí o sí haber tenido una etapa conciliatoria previa. En realidad se presenta ante el Ministerio de Trabajo, ex Ministerio de Trabajo de Nación, Secretaría de Trabajo de Nación, y tiene un servicio de conciliadores laborales externos. Se sortea y se lo manda al conciliador. ¿Y dónde está la zanahoria del conciliador? Si arregla, tiene un porcentaje de honorario. Y si no arregla, tiene un honorario mínimo. ¿Sí? Y la zanahoria está que si el conciliador arregla, tiene un porcentaje de honorario mayor. ¿Sí? Eso, yo como digo, la conciliación laboral obligatoria individual previa no es ni buena ni mala, depende de cómo funciona. ¿Sí? En el único caso que podríamos llegar, o sea que se puede decir que hay conciliación laboral individual obligatoria es en ley de riesgo de trabajo, que ya lo vamos a ver ahí. Y el último método de resolución es el judicial. ¿Sí? La verdad que en los últimos 3 meses cambió todo el procedimiento judicial en Jujuy, las leyes son muy nuevas. Antes teníamos un código específico, lo seguimos teniendo, pero se aplica fundamentalmente la 6358, que es el Código Procesal Civil, que cambió. Antes los tribunales eran colegiados y eran 3 jueces, ahora son jueces unipersonales. Frente a la sentencia hay una instancia de apelación en la Cámara de Apelaciones del Trabajo. ¿Sí? Se tiene que presentar una demanda, se contesta la demanda, se hace una audiencia preliminar donde se evalúa la prueba, si no hay conciliación, audiencia y vice causa.